Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta penúltima sesión. Vamos a trabajar hoy con una temática que tienen en pantalla que lleva por título Vinculación entre la escuela y la comunidad. Sería el primer tema que vamos a abordar el día de hoy. Le cedo la palabra a la maestra Betty. Buenas tardes a todos. Espero que este día pues sea una charla de de mucho conocimiento, de mucha reflexión hacia el trabajo que realizamos en las escuelas y lo que el sistema educativo nacional pretende que como maestros nosotros tengamos un marco teórico para nuestro trabajo cotidiano. Entonces, en este primer tema, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es vinculación entre la escuela y la comunidad. ¿Qué relación existe entre la escuela y ese lugar en donde está la escuela? ¿Sí? En la comunidad en la que se encuentra ubicada la escuela. Entonces, aquí nos establecen que la característica de la nueva escuela mexicana es que es de una estructura abierta. ¿A qué se refiere con esto de estructura abierta? Pues muchas veces, ¿verdad? Durante mucho tiempo la escuela se mantuvo cerrada a diferentes personas. Como todo sucedía en cuatro salones, en cuatro paredes, en un salón de clases, el maestro era muy hermético en todo lo que se hacía en el salón de clases, pero en la actualidad se ve como un espacio abierto en donde cualquier persona de los actores educativos, que ya lo vimos nosotros desde el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación, que nos plantea que son las autoridades educativas, maestros, padres de familia, alumnos. Entonces, vemos que todos esos actores educativos tienen la oportunidad de poder saber qué se está haciendo dentro de un salón de clases y que nadie se sienta excluido. Los alumnos no se sientan excluidos, los padres de familia, ¿sí? Que ellos sientan que pueden ir a la escuela, que es parte de la comunidad, la escuela, y que tienen todo el derecho de poder ir y preguntar, ¿sí? Yo creo que eso es un problema que durante mucho tiempo se tuvo, en el que la escuela estaba delimitada, se delimitó por rejas que impedían el acceso a ella, como una barrera para decir, la escuela está aquí y unos son los que están adentro y otros son los que están afuera. Entonces el poder relacionarnos se hacía un poco complicado. Entonces aquí se plantea de que lo que debemos de hacer es hacer que la comunidad desde la escuela sea un espacio abierto para la construcción de una nueva sociedad con sentido de pertenencia e interdependencia. Entonces, buscar que la escuela sea parte de la comunidad y la comunidad esté, se considere como a la escuela como parte importante de la organización de una comunidad. Nos dice que hacer comunidad requiere que la participación de docentes, estudiantes, familias, organizaciones sociales, autoridades educativas y en políticas de la sociedad en general puedan tener una relación estrecha, ¿sí? Que podamos nosotros tener una relación en donde se busque siempre dar la prioridad a los estudiantes, a la educación de los estudiantes, a desarrollar, que el desarrollo de los niños sea ahora sí que la prioridad de tanto de la comunidad como de la escuela. Dice que cada escuela del país se encuentra ubicada en un espacio territorial determinado y en ese sentido las escuelas se configuran por su entorno escolar más próximo, ¿sí? Cada escuela, ¿sí? Hablemos de las escuelas de la ciudad o las escuelas de las comunidades como los ejidos, como las rancherías, como este, las zonas urbanas, rurales, pues están clavadas en un territorio y esa escuela va a estar determinada por las características de ese territorio. Nos dice que desde la nueva escuela mexicana, la comunidad entendida desde el medio rural en la forma de municipio o pueblo, bien en zonas urbanas,
en la forma de barrio o colonia, ¿sí? Ya habíamos analizado un poquito esto anteriormente sobre qué es el territorio, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pues analizamos que el territorio puede ser concebida como un espacio donde puede haber una forma rural, puede ser un pueblo, puede ser un municipio, puede ser una zona urbana o un barrio. El concepto de comunidad trasciende la noción meramente territorial al entorno del entorno escolar, pues cuando nos referimos a la comunidad, tenemos en mente los grupos humanos que comparten un sentido de pertenencia al lugar que habitan y poseen una historia común y reconocen las normas, los símbolos y los códigos que constituyen un patrimonio cultural compartido. A pesar de que nosotros sabemos muy bien que México es pluricultural, ¿sí? Y porque es muy diverso y tiene muchas culturas que a la vez conviven unas con otras, cada lugar tiene sus características propias. Entonces es una necesidad el que nosotros como maestros conozcamos esa comunidad, sepamos cómo es, conozcamos no de manera superficial, sino de una manera profunda, ¿sí? Cómo es el lugar, qué características tiene, cuál es su historia. He aquí la importancia de cuando nosotros hacemos nuestra evaluación diagnóstica y cuando hacemos la lectura de la realidad, pues sea como un instrumento para que nosotros conozcamos más acerca del lugar donde estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, para poder sentir, tener sentido de pertenencia hacia algo, pues primero lo tengo que conocer. Cuando decimos, no, mi escuela está en tal poblado, ¿sí? Es parte del ejido fulanito de tal. Yo tengo que conocer primeramente el lugar en el que está enclavado mi escuela y poder conocer sus características para poder trabajar en la mejora de esta. Vamos a ver que en la actualidad, ¿sí? La situación del vínculo entre la escuela y la comunidad, ¿sí? No se encuentra totalmente integrada, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el motivo. A pesar de que las escuelas son instituciones sociales de suma importancia y gran interés para la sociedad en su conjunto, a menudo parecen ajenas a las comunidades que impulsaron su surgimiento. Si bien es cierto que en las comunidades, cuando se planea una escuela, se dejan los espacios, perdón, cuando se planea un ejido, un poblado, etcétera, se dejan las áreas para la escuela, desde preescolar, primaria, secundaria, etcétera. También es cierto que muchas veces esas escuelas, si bien se ponen por una necesidad de la población, también es cierto que muchas veces como que no tiene nada que ver la escuela con la comunidad, ¿sí? Como que lo que pasa dentro de la escuela no le interesan a las personas de la comunidad, ni tampoco a la escuela le importa lo que pase en la comunidad. Es más, hay maestros que han trabajado durante muchos años en una comunidad que no conocen, por ejemplo, a qué se dedica la gente o dónde está quién es ¿cómo se llama? Delegado, dónde está la primaria, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la actualidad, pues es un requerimiento porque hay muchas cosas que están articuladas en el sentido de que se vaya conociendo lo que es la comunidad. Estamos hablando desde los campos formativos, los ejes, estamos hablando también de los contenidos y de los proyectos que nos llevan a que nosotros, pues, que los alumnos trabajen en función de las características de la comunidad y pues a veces nos quedamos cortos los maestros porque no conocemos este, las características del lugar donde están nuestras escuelas. Las escuelas, Pienso, sí, pues, perdón, maestra. Pienso que aquí esto es importante, esta lámina que tienen en este momento, porque se dice que, bueno, cuando surge una escuela en una comunidad,
es porque los padres de familia están interesados. Sabemos que en las comunidades, cuando se crean, se dejan espacios para las escuelas. Y todos los que estamos escuchando también sabemos que una escuela no se abre si no hay un número de alumnos, ¿sí? Ujú, Para que la escuela pueda permanecer o se pueda crear. Sí tiene que garantizarse que tiene que haber un número de estudiantes siempre para que la escuela subsista. ¿Sí? Por esa razón, en esta lámina se habla de que, bueno, quienes en un principio solicitan la escuela son los padres de familia, ¿sí? Por la propia experiencia, la experiencia personal, me tocó en un momento dado hacer muchos estudios de factibilidad a partir de solicitudes que hacían las comunidades para la creación de telesecundarias en Quintana Roo. ¿Sí? Y eran los padres los que estaban interesados en que se aperturara la escuela, pero sí, tenían en esos años que cumplir con ciertos requisitos. Digo en esos años porque hoy en día están cubiertos casi todos la zona territorial de Quintana Roo hablo de escuelas telesecundarias. ¿Sí? Y me consta que, bueno, que el padre, teníamos que hacer un convenio con el padre de que tenían que poner un terreno de 1 hectárea, sí, de que tenían que construir la casa del maestro, de que tenían que estar pendiente de las necesidades que surgieran, de las faquinas, de todo. Y lo que hoy se comenta, o lo que este documento comenta, que bueno, si los padres de familia fueron los que de alguna manera impulsaron el surgimiento de una escuela, ¿sí? Pues hoy sucede que, bueno, que eso está cambiando, ¿no? Porque la escuela ya existe, pero parece que la escuela se está divorciando de la comunidad. sí. Ahora sí, maestra, continúe. Sí, y definitivamente lo vemos así en este párrafo que dice, las escuelas son evidencias del trabajo cooperativo y solidario de los habitantes de sus comunidades. Disponer de un edificio escolar y de servicios indispensables para su funcionamiento implica la organización y consenso de los habitantes para consolidar tanto el servicio educativo como el derecho a la educación. Y es muy claro este documento, ¿verdad? Cuando nos dice cómo se establece una escuela, ¿sí? Cómo se organizan los padres de familia, sí, y en la medida en la que ellos, pues, se organicen, en la medida en la que cooperen, pues se ponen las escuelas, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente vemos que muchas veces esto se va como que ya puse la escuela, ya tiene maestros y ya hice la parte que me corresponde y hay que quede, ¿no? Y lo vemos claramente cuando, por ejemplo, ahora en la pandemia, las escuelas se vandalizaron. Entonces, en los mismos poblados se vandalizaron las escuelas y no se les dio protección. Yo siento que si realmente estamos comprometidos con nuestras escuelas en los poblados, pues se debió haber defendido. Bueno, mi escuela fue una de las que se vandalizaron y todas las rejas y todos sabían quién se la había llevado. Sin embargo, pues no es mi problema, ya se resolverá la situación cuando regresen a clases. Entonces vemos allá la falta de compromiso, ¿sí? La participación de los integrantes de la comunidad en la vida escolar es menos activa en la medida en que las escuelas cuentan con los servicios necesarios, la planta docente y la infraestructura indispensable, ¿sí? Paradójicamente, la vigorosa participación comunitaria para gestar una escuela se adapta y se transforma con una rutina escolar, donde las relaciones y la vinculación con los integrantes de la comunidad se limita a las tareas de asistencia. ¿Verdad? Muchas veces, ahorita retomar que haya esa participación, no solamente en cuestiones de infraestructura, sino de mantenimiento, de organización en las escuelas. Cuesta mucho hacer que los padres de familia o los vecinos, como dice ¿cómo se llama? Los programas ¿cómo se llama este programa? La escuela es nuestra. La escuela es nuestra, que dice que se debe integrar un comité donde estén padres de familia, vecinos, exalumnos, etcétera. Para hacerlo es muy complicado. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un compromiso con la escuela. Entonces vemos que es algo que se está perdiendo. Ya la escuela ya está, ya tiene sillas, ya está el edificio, ya tiene maestros, ya me deslindo, ¿no? Cuando sabemos que tiene que haber un compromiso para el funcionamiento de la escuela. No, ahí está la escuela y ya estuvo. La escuela empieza a tener otro tipo de necesidades, ¿sí? Pero los que al principio lucharon por tener una escuela se deslindan de esto.
Es que escuchándote, justamente con esa lámina anterior, tenemos la experiencia, por lo mismo que te decía, los compromisos que los padres hacían y notaba que en la medida que estaban las escuelas funcionando en la casa ejidal, estaban Ujú, funcionando a veces hasta en casas prestadas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Felipe Ángeles, en la casa ejidal se trabajaba, estaban atentas a las autoridades. A ver sí, qué le faltaba a la escuela, si una silla, estaban cerca las autoridades y los padres de familia. Sí, otro caso que recuerdo son las de Chemuyil, por ejemplo, en el municipio de Tulum. En Chemuyil, la presidenta de padres de familia, la primera presidenta, prestó su casa, prestó una planta alta de su casa sí, para que trabajaran ahí los muchachos. Entonces, había mucha interacción con los padres de familia, estar pendientes por las condiciones en tanto se les hacía la escuela. Y la lámina anterior, pues sí nos ilustra y nos dice, bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, si ya la escuela tiene toda su infraestructura y tiene su planta docente, de alguna manera dicen, pues ya no necesita nada. Pero por otra parte, hay que ver que muchas veces la propia escuela, las mismas autoridades de la escuela, no buscan a padres de familia, ¿no? O si los buscan es para pedirles recursos o más. O esa es la idea de los padres, ¿no? Que a veces los llaman solamente para quejarse de los hijos o para pedirles recursos económicos. Creo que por esa razón, igual la Secretaría, yo observo en esa imagen, por ejemplo, de las bardas, cómo las bardas limitan, ¿no? Como que parece ser, aquí no entra nadie, aquí son los maestros, los alumnos y padres de familia a preguntar solamente asuntos académicos de sus hijos, ¿no? Sin decir un padre, puedo llegar, plantar un árbol o vamos a hacer una actividad que beneficia a la escuela. Y no sé por qué en México, bueno, sí sé que realmente en México esto de las bardas se dan por el vandalismo, como bien comentas, maestra, pero eso también es cultural. Hay muchos ujú, países donde las escuelas a propósito no tienen bardas, ¿sí? Finlandia es un ejemplo. Es un país que dice para las bardas no se ponen porque las bardas limitan, ¿no? Son como ujú, realmente les llaman como no quieren hacer sentir a los alumnos como que estuvieran en una cárcel, sino que se sientan libres y que puedan interactuar con los propios ciudadanos, ¿no? En canchas públicas, las escuelas generalmente comparten canchas para sus actividades deportivas con las canchas de la colonia, ¿no? Como y la verdad, pues esto como que hace mayor interacción entre la población y los niños, claro, dentro de una cultura. Sabemos que en México, pues hay muchas cosas que tienen que ver con también la seguridad o la inseguridad que existe, ¿no? sí. Bien, Sin adelante. embargo, sin embargo, después de la Revolución Mexicana y cuando se empiezan a poner las escuelas en las comunidades para toda la población, este, las escuelas no tenían bardas, ¿sí? Esto no tiene mucho tiempo que se empezó a pedir que las escuelas se bardearan y dentro de, por ejemplo, los programas que hay en la actualidad, se pide como prioridad que se pongan bardas. Eso para delimitar, ya sea para delimitar una área por cuestiones del Seguridad, como dices. vandalismo, de seguridad, o simplemente para evitar que haya distractores, ¿sí? Entonces se ponen bardas, hay escuelas que hasta las bardas es ya no solamente como de malla, sino que son de concreto para evitar aislar a la escuela, ¿no? Entonces, pero pasa algo también que aquí nos dice que muchas veces, e inclusive aunque no haya la barda, también se dificulta este acercamiento de la comunidad a la escuela o de la escuela a la comunidad, ¿sí? Eso aquí nos los plantea, dice, si bien no todas las escuelas se encuentran aisladas, especialmente del resto del territorio, la vinculación con la comunidad se dificulta, exista o no la barrera física. Dice, en una escuela amurallada se pierde la perspectiva de la comunidad. La escuela tiende a mirarse hacia adentro y se deja de tener resonancia con la comunidad que le dio origen, ¿sí? Y yo en los pueblos donde he trabajado he observado que todas las instituciones, llámese la escuela, las diferentes escuelas, los diferentes niveles, el centro de salud, la delegación, todas se les pone cerco, ¿sí? Como que se han hecho islas, ¿verdad? O sea, aislado de la propia comunidad por cuestiones X, ¿no? No sé si es cultural o es
por la seguridad, pero ese es un fenómeno que se ha visto y la escuela no ha sido la excepción. Nos dice aquí que la poca o nula relación entre la escuela y la comunidad no permite descubrir la diversidad ni la riqueza de la vida comunitaria. Sí, y esto es una realidad, sí, si nosotros queremos hablar de las características de la comunidad, si queremos describir esas características, pues se hace complicado o solamente se hace teórico porque no la conocemos, ¿sí? Entonces invisibilizamos a las diferentes familias que existen en nuestro alrededor. Los niños llegan todos uniformados, ¿sí? Y ese uniforme los hace iguales. No vemos realmente cuál es el hijo de la familia de mestizos yucatecos, de los choles, de los que son de Chiapas, ¿no? Porque si viéramos, por ejemplo, sus formas de vivir, su forma de vestir, pues tendríamos una idea, pero como muchas veces los maestros llegan a sus escuelas, meten sus carros en el estacionamiento, entran a su salón y no tienen ningún contacto con personas de la comunidad, entonces realmente tú no sabes quiénes están viviendo ahí, ¿no? Nos dice que la relación con la comunidad, acotada a reuniones periódicas con tutores para informar sobre el éxito o el fracaso escolar de los estudiantes, impide establecer alianzas para combatir problemas como el consumo de drogas, abuso, acoso o explotación, que podrían ser causa del bajo aprovechamiento o la desfiliación escolar, ¿sí? Entonces, esto de que solamente vayan los padres de familia el día que se entregan las boletas y lo hacemos a veces solamente con la entrega de boletas, no se habla de las situaciones de la escuela, no existe esa relación que debe de haber entre los padres de familia con la escuela, el conocerlos, el saber cómo piensan, qué problemáticas hay en la comunidad. Entonces, impide que haya una relación más estrecha entre la escuela y la comunidad. Por ejemplo, cuando se dio lo del Tren Maya y llegaron los trabajadores a la comunidad, realmente eso aumentó mucho el problema del alcoholismo, porque la gente terminando de trabajar los sábados, ¿sí? Se dedicaban a tomar y ese estar tomando traía como consecuencia que se metieran con las muchachas de la escuela, aunque no fuera en días hábiles o en un horario escolar, pero sí traía como consecuencia que los papás ya no querían mandar a las niñas a la escuela por ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros nos venimos a enterar cuando ya había pasado un buen tiempo, ¿sí? Y me dio la oportunidad de salir con los muchachos a estar viendo las problemáticas de la comunidad y veía yo los cerros de botellas, ¿sí? De esas de botellas de cristal en diferentes lugares. Y cuando yo preguntaba, bueno, ¿por qué está esto así? No es que aquí viven los trabajadores del Tren Maya. Entonces, si no nos damos la oportunidad de conocer a la comunidad, pues hay muchas cosas que suceden en ella que nosotros las ignoramos, ¿no? Ahora dice, ya vimos cuáles son las situaciones que se dan y en la escuela y la comunidad, qué es lo que él mantiene esa lejanía entre esos dos espacios. Y nos pueden la pregunta, ¿es posible revertir el aislamiento entre la escuela y la comunidad? Y nos ponen esta frase que dice, abrir las puertas de la escuela para hacer comunidad es una posibilidad real estudiada en el plan de estudios. Entonces, nosotros nos están pidiendo a través de los contenidos y el manejo de proyectos escolares que vayamos hacia la comunidad y el campo formativo de lo humano a lo comunitario se presta a que nosotros el conocimiento que van desarrollando nuestros alumnos se aterrice en la comunidad, ¿sí? Realmente si lo que ellos aprenden no les sirve para que sean buenos mexicanos y en un futuro ciudadanos ejemplares, ciudadanos que se preocupen por su comunidad, pues entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿sí? De lo que se está enseñando en las escuelas? Entonces nos dice importancia de construir la comunidad. El plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria
2022 establece que las y los actores educativos tendrán que resignificar los valores de creencias o las ideologías que durante años conformaron los cánones establecidos por los organismos internacionales y los gobiernos tecnocráticos en turno. La articulación de la escuela con la comunidad debe ser intencionada y planeada con el propósito de incorporar el proceso de aprendizaje y en la vida escolar. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que en esta nueva escuela mexicana se hace mucho hincapié en el conocimiento de la comunidad, en rescatar en la parte cultural de las comunidades, en todas los campos formativos, ¿verdad? Se nos hace ver la importancia de conocer, a ver, cómo piensa la gente de la comunidad. Si estamos hablando de lenguajes, a ver, ¿qué lenguas se hablan en tu comunidad? ¿Cómo se, qué literatura es la que se manifiesta en tu comunidad? ¿Quiénes son los poetas? ¿Quiénes son los artistas? Cuáles son las noticias de tu comunidad, etcétera. Si estamos hablando de saberes y pensamiento científico, a ver cómo está la obesidad en tu comunidad, cómo está qué métodos anticonceptivos son los que se utilizan en tu comunidad, cuál es el índice de embarazos en tu comunidad, todo así muy enfocado a tu comunidad para que tú la conozcas, para que tú sepas cómo es, pero con bases científicas, con una intención bien organizada para que conozcas tu comunidad y puedas encontrar una identidad y con esa identidad tú puedas tener el interés de mejorarla. Se trata de que las y los maestros construyan una mejor propuesta didáctica, decidiendo de manera profesional el qué y cómo enseñar, considerando por un lado los contenidos de los programas de estudio de la educación básica y por otra las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, los saberes y las prácticas de la comunidad. Entonces, aquí, recuérdense ustedes que establece el artículo tercero constitucional que los docentes son los profesionales de la educación. Por lo tanto, cuando nosotros estemos organizando los contenidos, organizando los proyectos que se establecen en el plan sintético, nosotros debemos de considerar a ver cómo es la comunidad. Para eso ya hice una lectura de la realidad, conozco la comunidad, conozco cuáles son las problemáticas, entonces yo ya tengo los elementos necesarios para poder desarrollar proyectos que impacten de manera significativa en la comunidad. El vínculo entre la escuela y la comunidad es una tarea pedagógica y didáctica que los maestros concretarán a través del llamado codiseño curricular. Entonces ahí entra lo que les estoy comentando, ¿sí? Con la intención de abordar temas que son de interés comunitario, pues nosotros vamos a buscar cómo vamos a integrar los elementos curriculares para la resolución de alguna problemática. La importancia del vínculo entre la escuela y la comunidad favorece la pertinencia y relevancia de la educación. Dicha vinculación permite el fortalecimiento de los conocimientos comunitarios, la reconstrucción de la historia, recuperar elementos perdidos, pero sobre todo la valoración de la estructura comunitaria. Tenemos nosotros entonces que debemos de considerar el vínculo que hay entre lo humano y lo común de los humanos, ¿sí? Por eso en el campo formativo de lo humano a lo comunitario entra esa parte. Primero, conócete tú y ya que te conozcas tú, vas a poder poner a la disposición de todos, ¿verdad? Esos saberes que tú tienes para mejorar tu comunidad, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que, por ejemplo, yo como ser humano, pues tengo ciertos valores, ¿sí? ¿Como qué valores puedo tener? Pues el respeto, la solidaridad, ¿cómo se llama? El compañerismo, los valores que me hacen
pues tener una identidad como persona de un lugar. Por ejemplo, soy una persona de Huaypish, entonces, ¿qué características tiene esa persona de Huaypish? ¿Sí? Pues como alumno de la telesecundaria de Huaypish, pues yo pienso que la basura es un problema grave de mi comunidad. Entonces yo ya me he dado cuenta de que la basura es un problema, pero peor si no tiene un buen manejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en poner la basura en el lugar adecuado o dejar de consumir ciertas cosas que producen basura, ¿sí? Entonces, ser conscientes de mi implicación como ser humano para que entonces con ese conocimiento yo pueda crear acciones que vayan en la mejora de mi comunidad. Dice, ¿cómo articular experiencias, comunidad, escuela, comunidad? Considerar que la comunidad es el núcleo integrador del aprendizaje no implica limitar el acceso de las y los estudiantes al conocimiento de otros saberes y prácticas de cultura y sociedad diversas, ¿sí? En la medida en que cada estudiante reconoce y valora su entorno inmediato, puede interpretar, aprender y actuar en otros contextos. La vinculación con la comunidad no es el fin de sí mismo, sino un punto de partida común y lo local para acceder a la diversidad nacional. Vamos a ver en la presentación que sigue, que también nos habla de la comunidad y nos dice que la comunidad es el lugar en donde el alumno pone en juego los conocimientos que ha adquirido para la mejora de esta. Entonces, es, vamos a verlo así, como una especie de laboratorio en donde se van desarrollando el conocimiento, el aprendizaje, para ponerlo a disposición de la comunidad y ésta pueda ir mejorando, ¿sí? Conviene aclarar que en esta tarea de reconocimiento e intercambio entre la escuela y la comunidad existe el riesgo de traer a la escuela solo lo simbólico de la cultura comunitaria, ¿sí? Que yo siento que por ahí nos estamos yendo en la actualidad. Por ejemplo, el conocimiento de los trajes, de la vestimenta, las comidas tradicionales, las danzas, ¿sí? Las manifestaciones culturales, etcétera, pero eso no quiere decir que esté mal, pero falta que nosotros nos vayamos a conocer esa parte profunda de lo que es la comunidad, ¿sí? A lo que le llaman el bagaje intangible que considera la forma en que la propia comunidad se piensa a sí mismo y el mundo que lo rodea. Si estamos hablando que una comunidad es diferente a otra, por su idiosincrasia, por su cultura. Y cuando hablamos de cultura, nos referimos a la parte superficial nada más, debemos ir un poquito más en el fondo, ¿sí? Para que podamos entender realmente el por qué una comunidad tiene una forma de comportarse o se comporta de otra. Por ejemplo, ¿por qué en Chiapas es muy, o sea, se ve de manera normal o natural que niñas de 15, 14 años se estén casando, lo que dicen el casamiento infantil, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí? Si nos vamos, rebuscamos un poquito, vamos a ver que las familias son muy numerosas y muchas familias son de escasos recursos. Entonces, para ellos, el que una persona ya no sea, vamos a decirlo así, una boca que mantener, para esa comunidad para esa familia, perdón, es algo positivo, ¿sí? Entonces, entender esas situaciones nos lleva a comprender que muchas veces lo que se da en las comunidades es por cuestiones culturales muy fuertes, Ay. ¿sí? Mande, No, sí está bien, situaciones culturales como comentas. ¿sí? O, por ejemplo, si estamos hablando de lo que se está dando mucho en las comunidades, que es el narcomenudeo, y que en muchas escuelas, los mismos alumnos de las escuelas están metidos en esa situación. Entonces, ¿cómo trabajar esos
esas situaciones o esos temas, este, pero que sean de manera puntual y no nada más que se manejen de manera superficial. Es que creo que muchas veces cuando manejamos temas de drogadicción, no hagas esto, no hagas lo otro, pero bueno, pocas veces se ahonda un poquito en hablar de cuáles son las consecuencias, consecuencias legales o consecuencias para la salud, ir más allá, ¿no? No solamente dejarlo decir que es malo, que te puede meter en un problema, sino también hacer conciencia un poquito más a fondo cuando tratamos esos temas, ¿no? O lo que tú La- dices, sí. o lo que tú dices, por ejemplo, de las culturas, lo que culturalmente los pueblos indígenas tienen. Me tocó ver todavía hace algunos años en Yucatán, por ejemplo, pueblitos de Yucatán, pero así que están muy retirados o muy metidos en la selva, decimos, pero no están incomunicados, o de alto índice de marginación, todavía se venden a las muchachas. Todavía puede llegar un muchacho a comprar una muchacha darle, y dar su dote. Sí, hay pueblitos mayas de Yucatán, de hecho me consta porque lo vi, llevando su dote, y casan a la muchacha, hablo, tú dices 12 13 14 años, sí. Y no solo en Chiapas, sucede en muchos estados todavía donde tenemos muchas comunidades indígenas por costumbres y tradiciones. Ahora, ¿qué podemos hacer para que haya una mejor vinculación con la escuela y la comunidad? Pues en el caso de los maestros, principalmente darle un significado práctico al currículo, ¿sí? Hacerlo más dinámico, hacerlo más real, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, la lectura de la realidad, yo he visto que muchos lo hacen muy extenso, pero nunca van a las comunidades. O sea, no hacen un recorrido por las comunidades. ¿Sí? Te lo dicen porque sacaron datos del INEGI o porque alguien les contó o por lo que dejó el maestro anterior, pero realmente que hagan un recorrido, que hagan investigación, que hagan encuestas, que hagan entrevistas, no lo hacen de esa manera, ¿sí? Se vuelve muy superficial todo lo que se está haciendo y por ende los resultados y lo que vayan a hacer también va a ser superficial, ¿sí? Por otro lado, nos hablan del director, en que el director sea un agente pedagógico, que se aparte un poco de la parte administrativa y que sea también el que dé la oportunidad para promover un trabajo colectivo, ¿sí? A lo mejor si hacemos una lectura de la realidad y no tiene que ser una carga para un solo maestro, si estamos hablando, por ejemplo, de una telesecundaria de organización completa, pues dividir eh, las partes que se tienen que investigar, o si estamos hablando de la primaria, ya son muchos más maestros, y que no sea una carga solamente para uno, sino que se pueda dividir el trabajo y sacar un mayor provecho, ¿no? Y también otra cosa, ¿cómo se llama? Esa lectura de la realidad, pues siempre va a estar en constante cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comunidades, sí es cierto, tienen elementos que son, ¿cómo se llama? Tradicionales, pero hay otras cosas que van cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huaypish, ¿no? Donde pasó el Tren Maya. Hace 3 años estaba el apogeo del Tren Maya, ¿sí? Ahorita ya cambió porque ya no están esos trabajadores, están otros trabajadores. Entonces se modificó el lugar, se modificaron las fuentes de trabajo. Entonces, las comunidades también están cambiando constantemente. A veces llega gente, a veces se va. Entonces, no puede ser que durante 10 años, estoy exagerando, ¿no? Esté utilizando la misma lectura de la realidad o por lo menos año con año que yo esté utilizando la misma, porque siempre van a haber cambios. La voluntad de los integrantes de la comunidad en la que se inserta la escuela para participar en procesos experienciales que contribuyan a fortalecer los procesos del aprendizaje. Y estamos hablando de que todos los actores educativos pues tengan esa voluntad de querer trabajar para la comunidad. Y yo lo estoy diciendo así fácil, pero no es sencillo, ¿sí? No es tan simple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes formas de pensar,
no solamente con los maestros, y ponernos de acuerdo con los maestros es complicado porque algunos le dan mucha seriedad a lo que se está viendo, hay otros que no le dan seriedad, hay unos que no tienen un marco teórico para poder hacer esto a veces es por la ignorancia de la importancia del trabajo con la comunidad y que desconocen el modelo de la nueva escuela mexicana y se oponen a eso. Entonces, hay diversidad de formas de pensar y llegar a consensos es muy complicado. Solo con los maestros que consideramos que podemos decir es parte de nuestro trabajo. Y si involucramos a los padres de familia, cada padre de familia tiene una forma diferente de pensar. Y si involucramos a los alumnos y si involucramos a las autoridades de la comunidad, se nos vuelve cada vez más complejo, pero yo creo que algo que debemos de considerar es que nosotros somos los profesionistas de la educación, somos los profesionales de la educación, y hay diferentes textos que nos ayudan a entender esta complejidad y que nos dan algunas estrategias para que podamos interactuar entre los diferentes elementos que forman la comunidad. Nos dicen también que hay otra cosa muy importante, que no solamente es la voluntad de los diferentes actores, sino que también debemos de tener propósitos claros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Cuando tenemos propósitos claros dentro de la organización de la escuela para la comunidad, se hace más fácil el poder trabajar y poder darnos a entender, ¿sí? Si nosotros planteamos que tenemos ciertos propósitos para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son estos procesos y cuál es la utilidad de este aprendizaje? Entonces, si nosotros tenemos claridad en esto, pues va a ser más fácil que podamos darlo a conocer y que los demás pues se identifiquen con lo que estamos diciendo y podamos llevarlo a cabo. La renovación del paradigma de la evaluación considerando los procesos de aprendizaje en el plano personal y colectivo. Yo les quiero decir que, por ejemplo, uno de los principales problemas con los que nosotros en la escuela hemos coincidido, que tenemos, es que no llegamos a la parte de la evaluación. Hacemos muchas actividades, pero nos quedamos en esa parte de la implementación. Pero es muy importante evaluar para que veamos cuáles fueron nuestros alcances, cuáles fueron las dificultades, por qué, cuánto de lo que nos propusimos logramos alcanzar, de las metas que tuvimos, qué factores se dieron para que no se pudiera cumplir las metas, etcétera. Bueno, ya para concluir con esto, nos dice que en este plan de estudios 2022, ¿sí? Presenta desafíos mayúsculos. Sin embargo, no se debe perder de vista que se trata de superar la noción prescriptiva del currículo para transitar a la construcción colectiva de planes y propuestas pertinentes. No lo vamos a lograr si nosotros solamente vemos las cosas de manera simple, sin que haya realmente una transformación del aprendizaje de nuestros alumnos. Si solamente seguimos dando contenidos así como anteriormente se daba una escuela tradicionalista, pues siempre nos vamos a quedar a medias, ¿sí? Ahorita de lo que se busca es de que nosotros gestionemos el aprendizaje de nuestros alumnos a través de diferentes proyectos que vayan encaminados a que ellos vayan construyendo su conocimiento y transformando su realidad. No existe entonces una estrategia única y específica, válida para todas las escuelas y útiles para la totalidad de maestros y maestras. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que existen una infinidad de escuelas con características específicas, entonces no todas pueden ser tratadas de la misma manera, no todas vamos a planear las mismas acciones, y a veces me llama la atención cuando en grupos de maestros se pide, ¿me puedes pasar la planeación de tu plan de mejora continua? Sabemos muy bien que no somos iguales, ¿no? Entonces, a lo mejor para que te bases podría servirte, pero no como para una copia, ¿sí? Porque tu escuela tiene características propias. Existe, en cambio, la posibilidad de desarrollar una metodología propia mediante la que los docentes codiseñen programas de estudio más significativos
para sus estudiantes. En este sentido, el profesionalismo de las maestras y los maestros, el conocimiento del contexto y la valoración de las nociones educativas guiarán la toma de decisiones de manera colaborativa y colegiada en los consejos técnicos, ¿sí? Es en los consejos técnicos donde debemos nosotros, pues, todas estas problemáticas comunitarias, ponerlas en conocimiento y buscar las estrategias de cómo a través de los proyectos, tanto los proyectos escolares, proyectos de aula y proyectos comunitarios, se puedan trabajar para incidir de manera más significativa y positiva en los alumnos. Ahora sí. Como les comentaba a ustedes, este texto es un texto bastante amplio, tiene 12 capítulos, estamos hablando de más de 250 páginas, que nos hablan de diferentes tópicos en función de la educación. Este trabajo es un trabajo que se ha hecho, comentaba con el maestro, de que la investigación que se hizo es una investigación de América Latina y del Caribe. Si se acuerdan ustedes, el libro de Sam Redding, pues estaba basado en los estudios europeos. Este no, este es de América Latina y del Caribe, y entonces vamos a ver que esa premisa nos da la oportunidad de darnos cuenta de que se refiere al tipo de sociedad en la que nosotros estamos, pues, categorizados. Si bien es cierto que no hablan específicamente de México, sí nos dicen que no dicen qué escuelas. Cuando hablan, dicen en tales escuelas se realizó esta investigación, había tantos afrodescendientes, tantos indígenas, tantos gente de escasos recursos, etcétera, pero no dicen el país de donde proviene. Entonces vamos a ver Pero aquí de nada que, más puntualizarles que, bueno, es un libro de más de 200 hojas, pero el temario nos pide que analicemos solamente 3 capítulos. ajá, por allá iba, los tres temas que nos están pidiendo a nosotros, primero es el trabajo cooperativo, el trabajo con las familias y el trabajo con la comunidad. Creo que primero el cooperativo, después el de la comunidad y por último Servicio. Aprendizaje, servicio bueno, y al final la familia. Sí. bueno, ahorita vamos a analizarlo. Entonces, nos hacen una pregunta muy importante. ¿El trabajo por equipo funciona? Esa es la premisa con la que empieza este capítulo, que es el 7. Y eh, al hacernos estas preguntas, realmente podemos tomar en consideración cómo nosotros hemos trabajado en el salón de clases, ¿sí? Para empezar, aquí nos definen qué es el trabajo colaborativo. Nos dice cooperativo. Dice, es una estrategia educativa en la que los estudiantes trabajan en equipos pequeños para ayudarse mutuamente a aprender contenidos académicos. Esa es la definición que maneja el libro, ¿sí? Y nos dice también que existen muchas formas muy diversas de aprendizaje cooperativo, pero todas implican que los estudiantes trabajen en grupos, que los estudiantes trabajen en grupo o en equipos pequeños para ayudarse unos a otros para aprender cierto material, ¿sí? Nos dice también que el trabajar por equipo, el tener este enfoque del trabajo por equipo, nos hace creer de que el aprendizaje se va a lograr mejor. ¿Por qué? Porque permiten explicar conceptos, discutir ideas y resolver problemas de manera colaborativa. Estas investigaciones han visto que hay diferentes formas de trabajar por equipo, ¿sí? O de manera, perdón, de lo correcto es aprendizaje cooperativo, ¿sí? Y se basa principalmente en dos tipos de aprendizaje cooperativo. Unos que son con métodos tradicionales y que nos dicen que pueden ayudar al rendimiento académico, como también el aspecto motivacional del alumno y también el poder
a través de los trabajos cooperativos, los alumnos aprendan a socializar, ¿sí? Aprendan a comunicarse, aprendan a socializar. Entonces, esta investigación divide el trabajo cooperativo en dos grandes grupos: el aprendizaje en equipo estructurado y el método de aprendizaje informal en grupo. Cada uno de estos dos tipos de aprendizaje cooperativo tiene sus propias subdivisiones, ¿sí? Y también tiene sus características. Vamos a ver primero el aprendizaje en equipo estructurado. ¿A qué se refiere eso? Dice, son métodos organizados con procedimientos específicos, roles definidos y evaluaciones estructuradas. Se utilizan principalmente para mejorar el rendimiento académico y están respaldados por numerosas investigaciones experimentales. Fíjense que aquí no lo plantea, pero la lectura establece que esos aprendizajes en equipo estructurado están más, vamos a decirle, preocupados por, el, por lo que van a aprender, que cómo lo van a aprender, que eso es el otro tipo. Sí, este tipo de aprendizaje cooperativo se va más a buscar, a ver, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué tienes que desarrollar? Y en el informal, en grupo, es cómo vas a llegar a hacer una maqueta, cómo vas a llegar a hacer un periódico mural, cómo vas a llegar a hacer una infografía, ¿sí? El cómo. Y el otro, qué, ¿sí? Esa es la diferencia. El método de aprendizaje informal en grupo, dice, son formas más flexibles del trabajo en grupo que se utilizan para discutir temas, analizar textos o desarrollar proyectos. Estos métodos suelen centrarse más en la intención social y la construcción del conocimiento, ¿sí? Vean ustedes ahí las diferencias que se hacen. Los otros están muy estructurados, muy elaborados, muy diseñados. Y en el de aprendizaje informal, este, se da más en la relación social y cómo se va a construir el conocimiento. Entonces también aquí vamos a ver cómo se hace esta división. Para esto nos dicen que el aprendizaje en equipos de estudiantes, este enfoque fue desarrollado en la Universidad Johns Hopkins y es uno de los modelos más investigados de aprendizaje cooperativo. Todos los métodos de este enfoque comparten un principio fundamental. Los alumnos trabajan en equipos y el equipo del grupo depende del aprendizaje de cada integrante. Esto es lo que nos dicen de manera general, que el trabajo cooperativo, ¿sí? Es en equipo y que cada uno tiene que hacer una parte, ¿sí? Y que de si tienen resultados o no, va a depender del aprendizaje de cada integrante. Me voy a pasar a la siguiente lámina, no voy a explicar porque para que se pueda entender. Tenemos que dentro del método de aprendizaje estructurado, dice, hay divisiones de equipo de estudiantes logro, son tres tipos. Uno, se le llama división de equipos de estudiantes logros. El otro se llama, aquí está arriba, por eso no lo estoy viendo en orden, porque el otro tipo se llama equipos juego torneo, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo puedan distinguir. Dentro de los métodos de aprendizaje estructurado tenemos el de estudiantes logro, equipos de estudiantes logro, y el otro es el de equipos juego torneo. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y hay otro más, perdón, y hay otro más, individualización asistida por equipos, ¿sí? Son tres tipos de trabajo por equipo del método de aprendizaje estructurado. Vámonos con el primero,
que es de estudiantes logros, así se llama. Está medio raro el título de este trabajo cooperativo, pero se llama Equipos de Estudiantes Logros. Es uno de los más conocidos, nos dice, ¿sí? ¿Qué características tiene? Se forman de 4 estudiantes. Este, se integran con diferente nivel académico. No importa si, por ejemplo, hay uno que sabe mucho, hay otro que no sabe tanto y así, no importa el nivel, ¿sí? Son 4 con diferentes niveles. También se busca la diversidad del género y el origen. Pueden ser tanto hombres como mujeres o también pueden ser pues niños con muchos recursos, de escasos recursos, niños africanos, afrodescendientes, indígenas, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? El docente explica el contenido. Vamos a imaginarnos, el maestro explica lo que se va a hacer, ¿sí? Explica el contenido, los estudiantes trabajan en equipo para aprender el tema, ¿sí? Cada alumno presenta un examen individual. Las calificaciones individuales se usan para calcular el puntaje del equipo, ¿sí? Y nos dice que el docente explica un tema y los estudiantes trabajan dentro de sus equipos para cerciorarse que todos los miembros del equipo dominen el contenido. Vamos a pensar, ¿no? El maestro ya explicó el contenido, se juntan por equipo, ya vimos qué características tienen los equipos, van analizando el tema, los 4 tienen que dominar el contenido y, por ejemplo, si yo soy parte de un equipo, yo tengo que cerciorarme que mi compañero sepa el tema, sepa el contenido, el otro también lo sepa, entre los 4 tienen que cerciorarse de que todos conozcan el contenido. Después se les pone una evaluación, se suma las calificaciones de todos y se le da una calificación al equipo, ¿sí? Es un trabajo individual, ¿sí? Por eso se llama estudiantes logros. Lo que logró cada uno se hace la sumatoria y se entrega la calificación. Vamos a ver entonces el otro ejemplo que es equipos juego-torneo, ¿sí? Se parece al anterior, al que se refiere del equipo de estudiantes logro, pero cambia en su forma de evaluación. Y allá no van a ser 4 alumnos, sino que van a ser 3 alumnos, ¿sí? Los estudiantes estudian en equipo, después participan en torneos académicos. En los torneos los estudiantes compiten con alumnos de otros equipos, compiten con compañeros de nivel académico similar. Acuérdense que en el anterior, pues podían ser de diferentes niveles. Aquí la competición, después de que hayan entendido el tema, va a ser con otros equipos que van a estar al mismo nivel y los puntos obtenidos se suman al puntaje del equipo, ¿sí? Este se llama equipos juego torneo, ¿sí? Se hacen los equipos, se estudian, luego de que hayan estudiado, ¿sí? Se hace como una competencia entre los diferentes equipos, pero siempre se va a ver que si tú vas a competir con otro, que sean igual del mismo nivel, ¿sí? No van a poner uno que tenga menos nivel con otro que tenga mucho, porque pues no va a ser justo, ¿no? Entonces vamos a ver el otro, que es individualización asistida por equipo, ¿sí? Este método se utiliza principalmente para enseñar matemáticas. Allá que se hace, el aprendizaje individual es con apoyo del equipo, ¿sí? Cada estudiante trabaja a su propio ritmo. Los estudiantes realizan actividades individuales, reciben ayuda de compañeros del equipo, revisan el trabajo de otros estudiantes. Entonces, el equipo ya formado, ahí no dice el número de integrantes, creo que el maestro es el que decide el número de integrantes, pero en ese grupo, sí, todos van a estudiar el tema o el procedimiento de algún ejercicio o de algo relacionado con matemáticas. Entonces allá
cada estudiante va a trabajar a su ritmo. Pero si yo tengo dificultades de que no entendí bien el tema o no entendí el procedimiento, otro compañero del equipo me tiene que asistir, me tiene que explicar, ¿sí? Y cuando se hace la evaluación, se realizan actividades, la evaluación es individual, de lo que cada quien se saque, se hace la sumatoria y se, se saca una calificación por el equipo, ¿sí? Hay otro tipo de trabajo cooperativo, que este es para redacción, ¿sí? Entonces, este es de redacción y se llama Lectura y Redacción Integradas Cooperativas. Este programa está diseñado para enseñar lectura y escritura en educación primaria. Quiero comentarles que en los modelos anteriores, no importa de qué grado sea, puede trabajarse desde tercero hasta la secundaria. Aquí nos dice que este programa está diseñado para la primaria y específicamente a partir de tercer grado, ¿sí? Los estudiantes trabajan en equipos realizando lecturas por parejas, resúmenes de texto, identificación de ideas principales, predicciones sobre el contenido y escritura colaborativa, ¿sí? Esto es en trabajo por equipo. Un ejemplo de evaluaciones positivas se pueden encontrar en Stevens y otros, que evaluaron la lectura y redacción integrando cooperativas durante 6 meses en una zona residencial de clase media de Baltimore, con 450 niños de tercero y cuarto, de los cuales alrededor de un quinto, el 22%, era de grupos minoritarios y el 18% de contextos desfavorecidos, según lo indicado por el derecho a almuerzos gratis o precios reducidos. Se utiliza la lectura y la redacción integradas cooperativas en 9 clases, en 4 escuelas, y había 13 clases de control en 5 escuelas emparejadas en la puntuación de lectura y variables demográficas de la prueba de logros de California. Que esto que nos están diciendo acá es un ejemplo del tipo de investigación donde se llevó a cabo este modelo, ¿sí? Te están dando las características de la población a las que se le aplicó este modelo, y nos dicen que los resultados que se obtuvieron en la lectura y la comprensión de la lectura fue bastante significativa, porque mejoraron ¿cómo se llama? Mejoraron sus calificaciones bastante, cuando trabajaron de esta manera en trabajos cooperativos organizados de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos nosotros que son 4 tipos de modelos estructurados, ¿sí? No quiero ser muy repetitiva, pero sí me gustaría que les quedara muy claro esto, ¿sí? Que estamos hablando del métodos de aprendizaje estructurado. Uno se llama división de equipos de estudiantes logros, equipos de juegos torneo, después el que es de matemáticas, individualización sostenida por equipos, y el de lectura, que es lectura y redacción integrada cooperativa. ¿Sí? Esos son los 4 casos con los 4 modelos de los Trabajo métodos cooperativo. estructurados. ¿Sí? Ahorita nos pasamos al otro método, que es el método de aprendizaje informal en grupos, ¿sí? También aquí hay varios modelos, ¿verdad? El modelo de método de rompecabezas, que consiste este lo diseñó Elliot Aronson, y consiste en que se hacen equipos, el material se divide en partes o secciones. Por ejemplo, si estamos hablando de que van a conocer una biografía, pues de la biografía se puede dividir, por ejemplo, los primeros años, cuáles fueron sus aportaciones, qué investigaciones hizo, dónde estudió, quiénes fueron sus padres, o sea,
se divide el texto, ¿no? O si, por ejemplo, vamos a hablar de la célula, pues el concepto de célula, tipos de célula, organelos, etcétera. Entonces se va dividiendo el contenido y a cada uno se le da una parte, ¿sí? Cada uno de ellos se convierte en un experto de una sección. Por ejemplo, si me tocó la definición de la célula, pues yo voy a entender muy bien qué es eso y ya me convierto en un experto, ¿sí? Los expertos luego se reúnen con otros estudiantes que tienen la misma sección, ¿sí? Imaginémonos un salón que se divide por equipos, cada equipo va a trabajar de manera cooperativa, cada equipo está el mismo tema, dividido en las mismas partes y ya luego que se termine de analizar o de entender la parte que les tocó, se juntan todos los que son, por ejemplo, del concepto de la célula, todos los que son los que les tocó organelos y lo discuten entre ellos, ¿sí? Y luego se regresan a su equipo para poder explicar lo que ellos aprendieron, ¿sí? Otro es de aprender juntos. Este método enfatiza la cooperación y la responsabilidad compartida en el aprendizaje, ¿sí? Los estudiantes trabajan en grupo para completar tareas, resolver problemas y presentar proyectos, ¿sí? Yo creo que a algunos se nos hará familiar de cómo trabajamos en el salón de clases, ¿sí? Pues yo me identifico más así con estos de manera informal. También tenemos la investigación en grupo. Aquí me van a disculpar que se duplicó la información, pero es solo una. Investigación en grupo. En este método los estudiantes trabajan como pequeños equipos de investigación. ¿Cómo se hace? Se selecciona un tema, se investiga la información, se organizan los resultados y luego se presentan las conclusiones, ¿sí? Si algo les parece familiar, pues yo creo que ya le pueden poner un nombre a lo que ustedes están haciendo en el trabajo. ¿Qué hace que el aprendizaje cooperativo funcione? Acuérdense que en esta investigación nos están diciendo que el trabajo cooperativo es una alternativa para poder mejorar el aprendizaje. Pero para esto tenemos que considerar algunas cosas. Dice, explica que el éxito del aprendizaje cooperativo depende principalmente de dos elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos que los considera como fundamentales? Las metas del grupo, que el grupo tenga las mismas metas, ¿sí? Que se trabaje con objetivos comunes, ¿sí? Por ejemplo, obtener un conocimiento o mejorar el promedio del equipo. Esto hace que se motiven mucho los estudiantes para poder ayudarse los unos a los otros. Y otro punto importante que es la responsabilidad individual. Cada estudiante debe demostrar lo que ha aprendido. El éxito del grupo depende del aprendizaje individual de cada individuo. Esto evita que algunos estudiantes dependan del trabajo de otros, ¿sí? Fíjense cómo muchas veces los maestros hacemos los equipos, damos las tareas, pero no verificamos que cada quien haga la parte que le corresponde. Y a veces hay mucha queja en los grupos de que primero, cuando se hacen los equipos de manera aleatoria o no, siempre quedan los con los que no se quieren trabajar. No es que maestra, este no me gusta porque no trabaja. Este no lo quiero porque no se va a hacer nada. Entonces, aquí es muy importante que nosotros pues fomentemos el trabajo individual como parte de la responsabilidad que tienen al trabajar de manera cooperativa, ¿sí? Porque hacerles ver que si ellos no cumplen con la parte que les corresponde, pues el equipo no va a tener la puntuación, que una mejor puntuación. ¿Cuáles son las perspectivas del trabajo cooperativo? Bueno, primero, pues es la perspectiva motivacional, que cuando los muchachos se sienten motivados, se van a esforzar por entregar mejores trabajos, por poder ayudar a sus compañeros, ¿sí? Para que puedan tener
ellos lo ven en función de la calificación y no es, yo no creo que esté mal, porque es una motivación para ellos, ¿sí? La motivación de la calificación, la motivación de hacer un trabajo bien hecho, ¿sí? También depende de cómo nosotros los vamos a estar orientando, ¿sí? Y cómo le vamos haciendo que ellos entiendan que lo importante no es entregar un trabajo por entregar, sino que lo entreguen con las características que se les está pidiendo, pero mostrando el esfuerzo que están haciendo por ello, ¿no? Que haya realmente un buen aprendizaje. Perspectivas de cohesión social. Cuando los muchachos trabajan de manera cooperativa, pues entonces se establecen lazos de unión, se relacionan más, ¿sí? Y esto ayuda a los que, sobre todo a los que tienen problemas de aprendizaje o los que están rezagados. Entonces, el que como estudiante yo me preocupe por el trabajo por equipo y que yo quiera colaborar contigo, pues entonces pasa como una responsabilidad para mí el que tú tengas un mejor desempeño, ¿no? Perspectivas cognitivas del desarrollo. También ya cuando el maestro estuvo hablando de, de estas teorías del aprendizaje de Piaget y Vygotsky, ¿sí? Nos hablaban de la interacción social y cómo nosotros aprendemos más cuando estamos relacionados con otros, ¿sí? Eso nos hace entender más las cosas, desarrollamos más nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, ¿sí? Porque compartimos, ¿sí? Entonces, no sé si les pasa a ustedes cuando están estudiando y ustedes le explican a otro con la intención de enseñar, pues como que se afianza más el aprendizaje. Entonces, los alumnos también se dan cuenta de esto, que el ayudar a otras personas los hace al recordar, al analizar, al explicar, al dar ejemplos, pues su desarrollo cognitivo se hace más fuerte, ¿no? Y nos dice que dentro de la perspectiva cognitiva de elaboración, el aprendizaje mejora cuando los estudiantes explican y reorganizan la información al enseñarle a otros, ¿sí? Es lo que les comentaba a ustedes, siempre en la parte cognoscitiva, ¿no? Enseñarle a otros siempre nos va a dejar más fuerte nuestros conocimientos. Entonces aquí vamos a ver una diapositiva donde está un esquema donde nos habla de qué obtenemos nosotros cuando aprendemos de manera cooperativa en los entornos de aprendizaje para el siglo XXI. Los entornos del aprendizaje para el siglo XXI deben ser unos entornos en que los estudiantes participen activamente en tareas de aprendizaje y se unan con otros. Actualmente los docentes compiten con la televisión, los juegos de computadora y toda clase de tecnología, y las expectativas que los niños aprendan de manera pasiva es cada vez menos realista. El aprendizaje cooperativo ofrece medios probados y prácticas para crear entornos de aprendizaje sociales y participativos que ayuden a los estudiantes a dominar las capacidades y conocimientos tradicionales, así como desarrollar las capacidades creativas e interactivas necesarias en la economía y la sociedad actual. Entonces vamos a ver este pequeño esquema que nos resume lo que hemos estado viendo, ¿sí? Vimos que las metas del grupo deben estar basadas en el aprendizaje de todos los miembros del grupo, independientemente de los niveles que tengan, ¿sí? Para esto tiene que haber una motivación para el querer aprender, ¿sí? Y con esto dar explicaciones elaboradas, ¿sí? Clases particulares por pares, ¿sí? Entonces yo he visto cuando, por ejemplo, están trabajando los muchachos de manera cooperativa, pues ellos los he visto cómo les explican para que puedan entender con su forma de expresarse, con su forma de hablar, ¿sí? Entonces a veces hasta el lenguaje que utilizan es más cercano para poder explicar los temas y lo entienden mejor. Entonces, esto los ayuda cuando ellos trabajan en pares, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a llevar, qué va a dar como consecuencia? Que el aprendizaje mejore, ¿sí?
Entonces vamos a ver también por otro lado que cuando se trabaja en grupo se hace una mayor cohesión social, ¿sí? Se motiva para ayudar a los pares y yo creo que hay muchos alumnos que tienen esa disposición para ayudar a sus compañeros, porque pues estamos hablando de que son sus amigos, de que ellos quieren que también les vaya bien. Entonces, cuando el grupo está bien organizado, o sea, no hay problemas de conducta, y se llevan bien, están siempre buscando cómo mejorar, ¿sí? Que mejoren todos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que mejora el aprendizaje de las personas, ¿sí? Se ayudan unos con otros, ¿sí? Y para esto, cuando nosotros evaluamos, pues debemos evaluar buscando la corrección de las problemáticas que se encuentran en los productos obtenidos. Bueno, es así como se termina esta parte fue el trabajo cooperativo. Y nos vamos al capítulo 10 que habla de la comunidad. Ya vimos, hace ratito veíamos la escuela de la comunidad, ahorita vamos a ver este texto que nos habla de la comunidad como recurso para el aprendizaje, un análisis del aprendizaje servicio académico en la educación primaria y secundaria, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de que esos textos se basan principalmente en la investigación y los resultados de esta investigación. Entonces, el aprendizaje comunitario se ve como un aprendizaje servicio, ¿sí? En donde el aprendizaje servicio académico es una pedagogía de aprendizaje experimental por medio del cual se involucra a los estudiantes para que participen en el servicio comunitario, que es parte integrante de los objetivos de aprendizaje dentro del currículo académico principal, ¿sí? Entonces nos plantea que, que para que pueda darse ese aprendizaje comunitario de servicio, pues tenemos que conocer las problemáticas que se presentan en la comunidad y nosotros ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Al hacer la lectura de la realidad, pues ustedes van a ver que se presentan estos, que son el medio ambiente, la basura, la contaminación, ¿cómo se llama? La tala inmoderada, la salud, cuando se habla de la obesidad, cuando habla de embarazos a temprana edad, la seguridad pública, te hablan de robos, te hablan de que no hay focos, no hay iluminación en las calles, ¿sí? Te hablan de necesidades humanas, te hablan de la alfabetización, ¿sí? Y también de la multiculturalidad. Entonces, si se dan cuenta, pues son algunas problemáticas que manejamos nosotros en lo que es la lectura de la realidad. Este aprendizaje-servicio está diseñada para que los estudiantes apliquen sus conocimientos académicos en distintos problemas, estos problemas sociales auténticos y con frecuencia complejos, ¿verdad? Fíjense que aquí como establece que estas problemáticas son algo real y que y no, que son auténticos y además muy complejos, ¿sí? Y muchas veces nosotros lo manejamos de manera muy superficial. Este tipo de aprendizaje está resueltamente enfocado en la comunidad. Comúnmente se lleva a cabo por medio de alianzas con otros miembros de la comunidad y está diseñada teniendo en mente las necesidades de la comunidad. El énfasis en el servicio comunitario y su uso como recurso académico cambia intencionalmente el rol de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que estos se convierten en productores en vez de recipientes del conocimiento. Fíjense esta parte que siempre nos han dicho que el alumno debe ser un agente activo de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando si estamos hablando de contaminación, pues óyeme, ¿para qué te doy tanta teoría de contaminación del aire, el suelo y el agua? Vamos a salir a tu comunidad y vamos a ver cómo está el agua. Vamos a ver cómo está alrededor en la laguna, dónde va la basura que salen de las casas. Entonces, yo creo que por ahí, ¿verdad?
puede ser algo muy real que ellos estén viendo la problemática en el lugar en donde estás y ellos se vuelven actores activos, ¿sí? Conscientes de lo que está pasando en su comunidad. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en telesecundaria se utilizaban a los alumnos, por ejemplo, para hacer campañas de descacharrización, ¿sí? Campañas de vacunación. Ya estaban involucrados los niños, campañas de limpieza. Y eso que les comento fue antes del 93. Después del 93 hubo un cambio y todos estas actividades que se hacían se fueron perdiendo. Y yo recuerdo que uno de los principales, un- este, de las principales personas que no querían que se llevaran a cabo eran los mismos maestros. Y el último fue cuando a través del sector salud se nos dijo que hiciéramos una investigación sobre el dengue. En si en la comunidad habían dengue, nos dieron el material y todo, y los maestros renuentes, porque no tenían tiempo para poder trabajar esos contenidos, que todo el maestro quieren que lo resuelva el maestro. Pero bueno, y entonces si lo que estás enseñando no sirve para que mejore la comunidad, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿De qué sirve que aprendan que 2 más 2 son 4 si no aprenden, por ejemplo, que la basura que ellos sacan de sus casas termina en la laguna y eso va a ser un problema que tarde o temprano va a ser un foco de infección, se van a perder empleos, etcétera, etcétera. Hay diferentes beneficios asociados con el aprendizaje servicio académico, como promover oportunidades para llevar a cabo un aprendizaje auténtico, involucrar de manera activa a los estudiantes y encarnar un enfoque constructivista, fomentar la cooperación, las alianzas y la colaboración, cubrir las necesidades e intereses individuales y empoderar a los estudiantes y desafiarlos para que salgan de su zona de confort. Y yo creo que también el maestro tiene que salir de su zona de confort para poder diseñar acciones que no sean solo dentro del salón de clases, sino que nos demos ese chance de, por ejemplo, si voy a hablar acerca de gráficas, pues puedo salir con mis alumnos y que empiecen a recoger la basura que hay alrededor de las escuelas, ¿sí? Y que la clasifiquen y entonces con esa clasificación podemos ver cuántos materiales de PET hay, cuántos hay de madera, cuántos de papel y hacer gráficas y ahora sí que hacer conscientes de los resultados y cómo nosotros podemos disminuir esta problemática, ¿no? Cuando vean que hay un montón de bolsas de Sabritas, un montón de envases de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, buscar alternativas para disminuir esta situación. El aprendizaje servicio académico conlleva que los docentes se preparen para ceder un poco de control en las aulas y empoderar a los estudiantes para que sean aprendices activos. Los docentes también necesitan tomarse un tiempo para desarrollar relaciones con los representantes comunitarios que se conviertan en aliados de gran importancia en el emprendimiento del aprendizaje servicio. De verdad que cuando tenemos una buena relación por ejemplo, con el delegado de la comunidad, podemos obtener muchas cosas para beneficio de la escuela. Por ejemplo, yo en lo particular, cuando hablo con el delegado y le digo, fíjese que vamos a hacer una fajina, pero no sabemos dónde vamos a poner la basura porque no, el basurero no se la va a llevar. Él nos ha ayudado en muchas cuestiones, ¿sí? Desde la logística para buscar camionetas que se lleven la basura, nos da la oportunidad de que los 3 trabajadores que están del ayuntamiento nos vayan a apoyar. Entonces, hemos tenido muchos beneficios, pero hay que acercarse a las autoridades, así como también hay que acercarse a las diferentes autoridades del pueblo, como también acercarnos a las familias, acercarnos a los lugares más importantes de la comunidad. Ya independientemente si estoy en un poblado, si estoy en un barrio o si estoy en la ciudad, en mi colonia, una colonia, puedo también hacerlo, ¿no? Porque yo esté en un ejido
es que tengo más facilidades. A veces también en los barrios, también en las colonias, se puede tener esa oportunidad. Entonces, aquí también nos dice que el aprendizaje en servicio académico debe, por tanto, aplicarse en los momentos del currículo en que las experiencias basadas en la comunidad puedan añadir valor al aprendizaje, al desarrollo de los estudiantes y a las experiencias educativas en general, ¿sí? Cuando estemos haciendo nuestra planeación, podemos estar diseñando situaciones donde los alumnos puedan movilizar sus conocimientos en beneficio de la comunidad. Nos dice también que esto va a dar como oportunidad que los alumnos desarrollen su conocimiento académico, también la parte cívica. Imagínense ustedes, si ellos, sobre todo los niños, los más pequeños, son muy sensibles a las cuestiones ambientales. Entonces, si desde pequeño los impactas con alguna actividad en donde ellos sean conscientes de cómo este, nuestros usos y costumbres afectan al medio ambiente, ¿sí? Si ellos los haces conscientes, los haces reflexivos, van a tomar acciones en donde van a cuidar de manera ética el ambiente desde sus primeros años, ¿verdad? Van a buscar cómo tener un espacio donde ellos apliquen lo que aprendieron en la escuela y que vean que lo que estudian en la escuela pues tiene una gran relación con lo que ellos viven en sus hogares. Sí, la mayoría de los estudios que evalúan el impacto sobre los estudiantes se han enfocado en la práctica del aprendizaje-servicio durante la educación terciaria o universitaria, aunque los resultados son similares a los obtenidos en estudios que se han realizado en escuelas de nivel primaria y secundaria. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que yo tengo de conocimiento es que en las escuelas, por ejemplo, en la universidad, se hacen lo que son los estudios de los trabajos comunitarios, lo hacen los pueblos que están estudiando medicina, se van a las colonias a hacer sus prácticas, este, no me acuerdo cómo se le llama, el APS, algo así le tiene de nombre, esa actividad que ellos realizan, que es de conocimiento de la comunidad, dan pláticas para mejorar la alimentación, para mejorar las condiciones de salud, y eso se hace en algunas universidades, pero en este estudio dice que también para la primaria y la secundaria ha dado muchos resultados. Nos dice que otro de los resultados es que los alumnos tienen mejor, este, mejores notas, sacan mejores calificaciones, ¿sí? Este, desarrollan actividades cívicas, ¿sí? Mm, Porque pues son más conscientes del entorno y entonces cuidan más su entorno. Nos dice también que puede mejorar el trabajo en aprendizaje en servicio, puede mejorar las metas de otros programas educativos, incluyendo la educación en valores, las campañas de salud, las iniciativas de prevención de abuso de drogas, así como las actividades de desarrollo de liderazgo en los jóvenes. El aprendizaje en servicio académico ofrece una guía para repensar cómo proporcionar la educación de estudiantes de primaria y secundaria. La práctica del aprendizaje en servicio tiene implicaciones en la estructuración del currículo, así como se evalúan los resultados, cómo se forman los docentes y cómo se lleva a cabo la gestión de las escuelas. Esas son Eso es importante, maestra, porque esta metodología del aprendizaje de servicio, fíjate, está dada para el del humano a lo comunitario, que es uno de los campos en educación básica, se tocan muy poco. Como que todos se van a lenguajes y a saberes y pensamiento científico, o a ética, naturaleza y sociedad, pero aquí del humano y lo comunitario, que está hecho justamente para un campo, para que en donde realmente se pueda aprender, ¿sí? Y toda la relevancia y la importancia que tiene esta metodología, porque es una metodología que esos estudios que se hicieron, pues por algo se documenta, ¿no? Porque tiene claro. impacto.
aunque diga que tenga impacto en educación superior, no quita que también es funcional en educación básica y media superior. Sí, definitivamente es necesario que entendamos, ¿verdad? Que, que si hablamos de una transformación de la sociedad, no podemos estar haciendo las cosas de manera superficial. Tienen Ujú. que haber cambios relevantes y uno de esos cambios relevantes, pues, es el trabajo, el trabajo comunitario, ¿no? Así Entonces, es. voltearnos a la comunidad, conocer la comunidad, tener esa intención de mejorar el lugar en el que está la escuela, ¿sí? Y Ujú. no mantenerla como algo aislado de la comunidad. Lo veíamos anteriormente, ¿no? Cómo es que la comunidad y la escuela tenían casi como una separación a través de su reja perimetral, pero esto va más allá, porque es casi como que a mí qué me importa lo que pasa en la comunidad, yo estoy aquí encerrado en mis cuatro paredes y lo que pase fuera a mí no me interesa. Ya vimos Muy que bien, no es así, no es claro. así, lo que se tiene que Pues buscar. vamos avanzando, maestra. Nos quedan 20 minutos todavía. Ok, bueno, entonces pasamos al capítulo 11, que es el último. Este está bastante extenso, vamos a tratar de hacerlo lo más simplificado, que es los efectos de la familia sobre el aprendizaje y la socialización de niños. Ya habíamos visto este tema anteriormente, pero les vuelvo a repetir que como que es más extenso, tiene más teoría, ¿sí? Tiene un montón de referentes bibliográficos que nos hace ver la seriedad de este trabajo, ¿sí? Entonces, también nos habla que es un libro que tanto la UNESCO como la ONU y como la OCDE lo tienen como un referente para este tipo de temas, ¿no? Entonces, nos hablan de que la familia es el primer lugar en donde los niños y niñas empiezan a adquirir capacidades cognitivas y sociales, ¿sí? Y donde se les forma la motivación y preparación para las dificultades de la educación en la escuela, ¿sí? En la medida en la que los niños sean estimulados en la familia, van a tener un mejor acercamiento a las escuelas. O lo contrario, ¿verdad? Si no se les da esa estimulación, su estancia en la escuela puede ser muy complicada. En las etapas iniciales de desarrollo, la calidad de la crianza de los niños se ha medido comúnmente por el apoyo, la sensibilidad y el interés maternal, ¿sí? Se ha demostrado que estas características están relacionadas con las capacidades lingüísticas de los niños, la solución de problemas, la adquisición temprana del concepto de número y las capacidades de clasificación y las capacidades de relación interpersonal. Tenemos entonces que lo que es Latinoamérica, pues tiene una fuerte tradición matriarcal, que en donde el cuidado de los niños, pues está, ellas son las que se encargan de esto y son las que van desarrollando, pues, toda la parte del conocimiento de los niños, desde su forma de hablar, su forma de contar, su forma de acercarse a las cosas de su entorno, es a través de la madre. A través de las relaciones familiares, los niños aprenden los fundamentos de la comunicación, de las capacidades de organización, la delegación de los roles y las responsabilidades, así como las expectativas educativas de la familia en el futuro. Este estudio se ha realizado en diferentes ámbitos, ¿sí? Hay familias que son de escasos recursos, hay familias que con recursos este, bastante buenos, hay familias afrodescendientes, hay diferentes tipos de familias, entonces los resultados que se obtienen son interesantes en función de cómo la familia influye en el aprendizaje en el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Dice, que hay que considerar que para poder analizar cómo funciona con la familia en relación a los niños en su edad escolar, pues tiene mucho que ver la parte genética, ¿sí? Entonces, la parte genética y biológica de los padres influyen en los hijos, ¿sí? Sabemos muy bien que ahorita, por ejemplo, se habla mucho de las neurociencias
como parte importante de entender cómo aprenden los alumnos. Y aquí nos dicen que los neurocientíficos examinan la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo se relaciona con el aprendizaje y la memoria. Y se ha centrado en la función del cerebro humano y en su interacción con el entorno, de tal manera que a las personas, por ejemplo, que tienen este, mayor capacidad adquisitiva, pues ellos tienen mejores, vamos a decirlo así, una mejor alimentación, un mejor estilo de vida, y entonces eso va a repercutir en la parte biológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que los investigadores han demostrado que la privación severa de interacción social en la primera infancia puede alterar la neuroquímica y la producción de oxitocina, una hormona implicada en el comportamiento social que incide en las vinculaciones afectivas, así como la protección contra las tensiones y las psicopatologías tales como la ansiedad y la depresión. Fíjense qué tan importantes son los papás, que si los papás no tienen una buena relación con el niño, no tienen esa atención hacia él, pues el niño dentro de sus procesos bioquímicos del cerebro, pues lo va a manifestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la oxitocina no se va a producir de la manera correcta y eso a la larga le va a traer problemas en el funcionamiento de su cerebro. Al igual de que si, por ejemplo, la alimentación de los padres, la medicación de los padres, ¿sí? Hay muchas teorías que dicen que el hecho de que los padres abusen de ciertos medicamentos propicia, por ejemplo, que haya niños con algunos problemas conductuales, por ejemplo, que tengan que sean TDAH o que sean ¿cómo se llama? Asperger o autistas, etcétera, ¿no? También si los padres han tenido exposiciones a drogas o a diferentes tipos de sustancias, pues va a afectar el aprendizaje en sus hijos. La sociología y específicamente la investigación educativa se han centrado en el efecto que tienen las llamadas variables de estatus, como los antecedentes socioeconómicos y la estructura familiar en el proceso de aprendizaje. Fíjense aquí como en esta investigación hablan de las clases sociales, porque es una realidad también. Vamos a ver más adelante cómo el hecho de que los niños vengan de hogares con escasos recursos, pues se hace más complicado el que ellos puedan tener éxito en la escuela, ¿no? Sí, se ha demostrado que ciertas características del hogar influyen fuertemente en el aprendizaje del estudiante. Estas características influyen generalmente los recursos humanos, financieros y sociales de la familia, que se conocen generalmente como estatus socioeconómico. Esta construcción multidimensional se mide típicamente con varios indicadores, como los ingresos, la educación, la ocupación de los padres y la estructura familiar y las relaciones personales en el hogar. Fíjense ustedes cómo en esta investigación manejan esta idea del estatus socioeconómico. Nosotros también lo consideramos cuando hacemos nuestra lectura de la realidad, y ya sea en una ficha técnica o una ficha económica, vamos poniendo estos datos, pero muchas veces lo hacemos de manera solamente como requisito, pero no como para hacer un análisis de cómo influye en los alumnos el hecho que tengan una condición socioeconómica diferente, que haya diferencias socioeconómicas en los alumnos, ¿sí? El estatus social, uno de los indicadores del estatus socioeconómico, puede entenderse como la posición en una jerarquía social que se logra a través de la educación, los ingresos y los vínculos sociales y que refleja un acceso diferenciado a los recursos estables y su control. Vamos a ver más adelante que nos habla de que, por ejemplo, los hijos de padres que tienen una condición económica estable, pues va a hacer que ellos tengan una expectativa alta
con respecto a la educación de sus hijos. Y esas expectativas altas va a traer como consecuencia que los niños pues también estén buscando desarrollarse para no desarrollar lo mejor sus aprendizajes para que pues no tengan, desilusionen a sus papás por las expectativas que tienen. Los efectos paternos sobre el aprendizaje nos dice que los efectos del estatus socioeconómicos no solo no son solo considerables, sino que además se mantienen. Los niños de estatus socioeconómicos inferior están en riesgo creciente de repetir el grado y abandonar la educación secundaria. Fíjense que eso es una realidad, si tal vez no es una generalidad, pero sí podemos decir que hay muchos, la mayoría de los niños que tienen problemas de aprendizaje, pues precisamente son niños de escasos recursos, de madres que están trabajando, niños que no tienen una buena alimentación, que no son atendidos. Entonces, todas esas situaciones los dejan vulnerables. Esta investigación ha ligado a ambos acontecimientos educativos en niveles inferiores del logro educativo posterior, menos empleo estable y una mayor incidencia de la estructuración familiar, y los efectos sostenidos del estatus socioeconómico son también evidentes en la educación posterior a la educación secundaria. Pues yo creo que es normal, o si no es, no es correcta la palabra normal, pero sí creo que hay una lógica en el sentido de que si la familia no tiene estabilidad económica, no está bien estructurada, no tienen roles de actividades, son los dos papás, muchas veces están trabajando, no atienden a los niños, pues como consecuencia, pues los niños van a tener problemas para poder mejorar en sus aprendizajes. Nos dice que la relación entre el estatus socioeconómico y los logros se deben en parte a las expectativas educativas, era lo que les comentaba yo hace rato, ¿verdad? De que mientras más expectativas tengan los papás y esas expectativas sean superiores en la familia, pues van a tener los hijos van a tener esa visión de demostrar que esas expectativas son acordes a lo que los papás están diciendo y por lo tanto van a buscar el estar mejor en las escuelas, ¿sí? Dice que el comportamiento transmitido en las familias pues va a ayudar a que los alumnos puedan integrarse con mayor facilidad a las escuelas, a las aulas, ¿sí? Y sabemos y estamos muy claros de que cuando una familia no tiene una estructura y se refiere a estructura cuando no tienen bien organizado cómo va a ser la familia, que no tienen, ¿cómo se llama? Disciplina en las cosas que van a hacer los niños, no tienen bien estructurados los roles de cada uno de los integrantes de la familia, pues los hijos pues están, vamos a decirlo así, al garete y esta situación se va a manifestar dentro del salón de clases. La estructura familiar también desempeña una función en el aprendizaje de los niños. Es más probable que los niños de familias monoparentales obtengan resultados de desarrollo negativos, ¿sí? Pues es lógico, este, un, un solo papá tiene que hacer el trabajo de lo que hacen los dos. Entonces, estamos hablando de responsabilidades tanto de alimentación como de salud, como de proveer un hogar, bueno, se complica mucho, ¿no? Esto no quiere decir que siempre sea así, no hay que generalizar, pero también es un factor que puede afectar. Entonces, el tamaño de la familia también cuenta, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos hablando de que una familia tiene un número muy grande de hijos, entonces también es otro factor que va a permear. ¿Por qué? Porque no van a tener la misma oportunidad de trabajar con cada uno, ¿sí? Porque tienen otras actividades
y que hacer los padres de familia y no tienen los tiempos para poder ver cuáles son sus necesidades, cómo le fue en el día, qué es lo que ellos piensan, tener ese acercamiento hacia los hijos. Las experiencias laborales de los padres también son importantes. Muchas veces se ha visto que cuando los papás tienen un grado académico alto, pues también son elementos que le van a dar un plus a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, pues si el papá tiene una licenciatura, pues ¿qué va a aspirar? A que los hijos tengan una licenciatura. Y si papá tiene una maestría, pues mínimo el hijo también tiene que tener, ¿sí? Entonces, existe un vínculo entre las profesiones de los padres en referencia con lo que quieren ser los hijos, ¿sí? Porque pues también hay una cierta lógica en el sentido de que pues los hijos admiran a los papás, ¿sí? Y si papá es abogado, pues también quiere ser abogado el hijo. Si el papá es doctor, lo mismo. Y si el, este, el papá es maestro, pues también los hijos quieren ser maestros. Entonces, hay una estrecha relación entre el trabajo del papá y lo que quieren ser los hijos. Y también, si el papá tiene un grado académico alto, pues tienen más probabilidades de tener trabajo, tener este, carreras los niños que sus papás son profesionistas, que los papás que no. Con respecto al apego y la sensibilidad, los niños que sienten apego por su cuidador de manera segura se sienten cómodos de explorar el entorno porque pueden confiar en su cuidador si necesitan seguridad. Criar a los niños de manera abusiva o negligente puede llevar a los niños a desarrollar patrones de apego, de evitación o ambivalentes. Entonces, muchas veces los que crían a los hijos, los que crían a los niños, pues lo hacen a veces desde el miedo, desde el regaño, desde ¿cómo se llama? El condicionamiento. Y entonces es que eso hace que crean niños inseguros, niños que tienen problemas de adaptación en las escuelas. En cambio, cuando el cuidador cuida a los niños de manera segura en un ambiente en donde se basa en el respeto, en el respeto al niño, en el cuidado, pero sin estarlos asfixiando, eso va a hacer que ellos tengan una buena relación, no solamente con su cuidador, sino también con los que, en este caso, con el maestro, ¿sí? Hay muchas formas de educar a los hijos, ¿sí? Cada padre tiene un estilo diferente, pero aquí los engloban en ciertos tipos. Dice, los padres tienen diferentes estilos y maneras de interactuar con sus hijos. Los investigadores han intentado caracterizar estas relaciones, a menudo etiquetando los diferentes estilos de toma de decisiones familiares, centrados generalmente en la supervisión y en otros mecanismos sociales de control. Entonces, aquí vamos a ver tres tipos de educación de los papás. El primero, dice, es con autoridad, ¿sí? Son el permisivo y el totalitario, ¿sí? Empezamos con el totalitario, que es este, los que son muy firmes respecto a la disciplina y se cree que ejercen tipos de control social, incluyendo los psicológicos, para incitar a sus hijos a que se comporten de la manera deseada, ¿sí? Entonces esos padres tienen una disciplina férrea, casi militar, y ellos muchas veces recurren al chantaje o al condicionamiento para que ellos se comporten de manera adecuada, como adecuada, pero me refiero a lo que los papás decidan, ¿sí? Otros son los padres permisivos. Estos padres permisivos son los que de alguna manera lo que buscan es que sus hijos sean felices, ¿sí? No tienen una estructura bien diseñada, ¿sí? Les dan mucha libertad a sus hijos, ¿sí? Este, estos padres de familia, pues como que para ellos lo más importante es que los hijos sean felices. Y por último, los padres con autoridad,
son los que tienen una disciplina con reglas establecidas. Estas reglas se elaboran típicamente con la participación del adolescente, o sea, se toma en cuenta al adolescente, y son constructivos y cuidadosos cuando las ejecutan. Estos tipos de padres suelen animar a sus hijos adolescentes a ser autónomos dentro de los límites que ellos establecen. Entonces, allá hay mucho diálogo, mucha, ¿cómo se llama? Llegan a acuerdos, muchos acuerdos, porque son tomados en cuenta los niños, pero son firmes en sus reglas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de los padres totalitarios con un permiso, ¿sí? El padre de familia dice, no, aquí nadie sale después de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿sí? El padre que es permisivo. No, pues si quieres salir a las 8 puedes salir a las 8 si quieres a las 10 a la hora que vengas está bien. Tú, hijo, cuando te fastidies de la fiesta, me llamas para que yo te vaya a buscar, ¿sí? Yo lo que quiero es que estés bien, que estés a gusto donde vas a ir. Y el padre con autoridad dice, está bien, ¿a qué horas va a ser la fiesta? No, pues empieza a las 8, vas a estar 2 horas en la fiesta, llegas a las 10. No, papá, pero es que a las 10 apenas se está poniendo buena la fiesta. Ok, pues vamos a ver, ni tú ni yo, 10:30. Ah, entonces, pero si tú me fallas a las 10:30, ese va a ser un castigo de un mes que no vas a salir a ningún lado, ¿sí? Entonces, tiene reglas bien firmes, tiene una estructura, ¿sí? Toma en cuenta al adolescente, hay una plática con él, ¿sí? Llegan a acuerdos, pero los acuerdos se tienen que respetar. La forma autoritaria de educar a los hijos se ha ligado a muchos resultados positivos en los adolescentes, y eso es lo que nos dicen, que actuar de manera en autoritaria, con autoridad, no autoritaria de que yo soy el que dice las cosas, no, sino con autoridad, la autoridad que te da el ser un padre de familia, ¿sí? Dice, es más probable que los padres con autoridad valoren establecimiento de metas y el trabajo duro o inculquen el sentido de la propia eficacia de sus hijos adolescentes, ¿sí? Entonces, el que haya un padre con autoridad, no autoritario, con autoridad, va a hacer que el joven Hasta sea. aquí, hasta aquí llegamos, maestro. Vamos a dejar hasta aquí la actividad y continuamos el día lunes con este tema. Ya falta poco para que concluya.